Saludos, somos el grupo 3 conformado por Gerardina van der Holst y su servidora Laura Rodríguez. Nuestro tema es la filosofía en la Grecia clásica y nuestros temas a tratar son el inicio de la filosofía en la Grecia clásica, el destino, primeras ciencias, el pensamiento crítico en la sociedad, los sofistas y los filósofos de la Grecia clásica. Los objetivos generales son dar a conocer de manera amplia acerca de la filosofía de la Grecia clásica, conceptualizar y diferenciar diversos conceptos, ciencias e ideas surgidas durante el inicio de la filosofía en la Grecia clásica, conocer algunos de los filósofos que contribuyeron al desarrollo de la filosofía que conocemos hoy en día. Inicios de la filosofía en la Grecia clásica. Esta inicia con la salida de los presocráticos y con la llegada de los filósofos del pensamiento griego. Pues así es, después de la salida de las reflexiones de los presocráticos, apoyados en la naturaleza, surgen los pensamientos filosóficos de Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes contribuyeron a la humanidad y el desarrollo social de esta. Las ideas que tenían los filósofos acerca del destino. Bueno, ellos creían que el destino no solo predeterminaba la vida de un individuo, sino todo lo que sucede en el mundo. Le atribuían a un dios Apolo que podía decirles lo que pasaría en sus vidas, a través de Pitia, una sacerdotisa, la cual no era muy clara al transmitir lo que decía, por lo que usaba a los sacerdotes para dar los mensajes. Todo tipo de persona, hasta el más alto político, consultaba al oráculo antes de tomar una decisión. Los sacerdotes eran prácticamente diplomáticos, ya que cuando se trataba de gente y países, los conocían a todos. El comienzo de una nueva ciencia de la historia. Si bien los filósofos griegos pretendían buscar explicaciones a los hechos que ocurrían en la naturaleza, y dieron inicio a una ciencia de la historia que encontraría las causas naturales. Los griegos creían que las enfermedades se debían a intervenciones divinas por parte de los dioses, y para ellos combatirlas necesitaban ofrecer sacrificios. También decían que las enfermedades se debían a causas naturales, como por ejemplo la influenza. Se creía que cuando alguien padecía esta era debido a la mala influencia de las estrellas. Los filósofos griegos iniciaron una nueva manera de pensar y es donde surge una nueva e importante ciencia, la medicina, donde buscaban explicar naturalmente las enfermedades y el estado de salud. Hipócrates fue el fundador de esta ciencia y creía que la protección más importante de las enfermedades es estar en moderación y llevar una vida sana, ya que las enfermedades surgen a causa de desequilibrios físicos o psíquicos. La llegada de los sofistas a Atenas como maestros. Atenas fue tomando gran auge y convirtiéndose en un centro cultural, siendo su interés el ser humano en la sociedad. Era necesario que recibieran enseñanza suficiente para participar en el proceso de democratización, principalmente dominando la enseñanza de la retórica. Los llamados sofistas, cuyo nombre significaba hábil o sabio, eran quienes se encargaban de la enseñanza. Estos compartían algo en común con los filósofos de la naturaleza, y era su postura crítica ante los mitos tradicionales. Aunque ellos opinaban que no era seguro encontrar respuestas claras a los misterios de la naturaleza, a lo que ese punto de vista lo llamaron escepticismo. Y aunque las personas no eran capaces de responder estas interrogantes, eran obligados a vivir en sociedad. Los sofistas habían viajado mucho por el mundo y conocido variadas leyes y costumbres de los estados, que es en Atenas, sobre lo que estaba determinado por la naturaleza y creado por las sociedades, creando los cimientos de una crítica social y planteando como ejemplo el pudor, que este o la falta de este estaba relacionado con las costumbres de una sociedad. Antes que nada debemos saber quién era Sócrates. Sócrates fue el primer filósofo nacido en Atenas. Este era considerado una persona enigmática, es decir, alguien impredecible. Este tuvo mucha influencia en el pensamiento europeo a pesar de no haber escrito absolutamente nada.
nada, aunque muchos atribuyen su gran influencia a su trágica muerte. Todo lo que conocemos de Sócrates es gracias a su discípulo Platón, quien fue su aprendiz y más adelante se convertiría en alguien muy importante para la filosofía. Se dice que Platón escribió muchos diálogos en los cuales utilizaba a Sócrates como el portavoz. Sócrates no dejó nada escrito, es difícil separar la doctrina de Platón de la de Sócrates. Como ya sabemos, Sócrates nació en Atenas y pasó la mayor parte de su vida en las calles y las plazas conversando con la gente que él se topaba. A menudo, Sócrates se quedaba inmóvil, de pie, en profunda meditación durante horas. En vida fue considerado una persona muy enigmática y al poco tiempo de morir, considerado como el artífice de una serie de distintas corrientes filosóficas. Precisamente por ser tan enigmático y ambiguo, podía ser utilizado en provecho de corrientes completamente diferentes. La vida de Sócrates la conocemos a través de Platón, como ya dije, quien fue su alumno, y este se convertiría en uno de los más grandes filósofos de la historia. Ante todo, la imagen que nos proporciona Platón de Sócrates ha sido la que ha inspirado a los pensadores del Occidente durante más de 2500 años. El arte de conversar. La esencia de Sócrates no se basaba en enseñar, sino más bien en conversar. Él no nos enseñaba como cualquier maestro de escuela, él conversaba. Él consideraba que su misión era ayudar a los demás a parir su comprensión y hacía una comparación con una comadrona. Una comadrona era una persona que ayudaba a la mujer en su labor de parto. El conocimiento, él decía, que debía salir del interior de cada uno de nosotros y que no puede ser impuesto por otros. Esta frase está más que clara, ya que si nosotros ponemos disposición de adquirir conocimiento, es más fácil alcanzarlo que si alguien nos los exige. Conversar con Sócrates significaba quedar en ridículo ante muchas personas en un lugar público, ya que éste utilizaba la ironía socrática. Esto era que él se hacía el más tonto de la el que no sabía nada, para que las personas tuvieran que utilizar su sentido común. Y de esta forma él señalaba los puntos débiles de la manera de pensar de los atenienses. Por esta razón, para las personas, Sócrates resultaba alguien molesto e irritable, sobre todo para un gran cargo. Al final del capítulo se hace una referencia o una comparación donde se dice que Atenas era un caballo y Sócrates era un moscardón. Un moscardón era un insecto muy parecido a una mosca. Estos animales depositaban huevos en la piel de otros animales, especialmente rumiantes como los caballos. En pocas palabras, esto era lo que entendían las personas de Atenas que Sócrates hacía, que era molestar, encordiar a las personas con sus preguntas. Una voz divina. Como decía en el anterior punto, las personas decían que Sócrates los los molestaba con las preguntas que éste hacía. Pero Sócrates decía que él no lo hacía con esta intención, sino que había algo que no le dejaba elección. Sócrates tenía la creencia de que una voz divina en su interior eh, le decía qué debía de hacer. Esto hacía que Sócrates se negara a ser partícipe de cosas que él consideraba incorrectas, tales como participar en alguna condena a muerte o delatar adversarios políticos. Y esto más tarde, Sócrates, en el año 399 a.C., fue acusado de introducir nuevos dioses y de llevar a la juventud por caminos equivocados. Se dice que fue declarado culpable por un grupo de jurados de 500 miembros. En este punto se dice que éste pudo haberse salvado si hubiera suplicado clemencia o si abandonaba Atenas. Pero el hacer esto era contrario a lo que él era, y así no era Sócrates. En este capítulo
se hace una comparación de los puntos en común que había entre Sócrates y Jesús. Estos eran que ambos murieron por sus convicciones, es decir, que murieron defendiendo sus creencias. Eran considerados personas enigmáticas por sus contemporáneos. Ninguno de los dos dejó ningún escrito. Todo lo que conocemos de ellos es porque sus discípulos dejaron una imagen de lo que ellos creían que ellos eran. Ambos eran maestros en el arte de conversar. Los dos pensaban que hablaban en nombre de algo mayor que ellos. Desafiaron a los poderes, criticando toda injusticia y abuso de poder, y esto más adelante les costaría la vida. Finalmente, ambos pudieron haber suplicado por su vida, pero al hacer esto les hacía traicionar la vocación que ellos creían que tenían. Ambos fueron a la muerte con su cabeza erguida, y esto haría que reunieran miles de partidarios aún después de su muerte. Con esta comparación entre ambos, no se dice que ambos eran iguales, sino que los dos tenían un mensaje que no podía ser separado de su gran coraje personal. Un conocimiento correcto conduce a acciones correctas. Como decíamos anteriormente, Sócrates creía que una voz divina le decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sócrates decía también que un conocimiento correcto te lleva a realizar acciones correctas. Y el hacer esto te convierte en un ser correcto. Sócrates buscaba definiciones claras y universales de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Al contrario de los sofistas, Sócrates creía que nuestra capacidad de distinguir lo bueno y lo malo estaba en nuestra razón y no en la sociedad. En pocas palabras, el actuar en contra de tus convicciones y creencias no te hace feliz. Por esto Sócrates fue fiel a su creencia hasta el final. Sócrates decía que es importante que aumentemos nuestros conocimientos, porque vamos mal es porque desconocemos de otra cosa. Y al aumentar más nuestros conocimientos y conocer más de la vida, te hace ser más persona. Esto nos permite descubrir y ver qué es lo bueno y qué es lo malo de nuestras acciones. Así que el conocimiento va de la mano con el crecimiento de la persona. Porque todas las personas buscan la felicidad de maneras distintas y esto lo hacemos con las acciones que hacemos y el nivel de bondad que tienen estas acciones. Y si las personas hacen algo malo, como robar o secuestrar, lo hacen como una herramienta para obtener lo que ellos creen que supuestamente los hará. Pero dudo que puedan hacerlo porque siempre cuando haces algo malo, tu conciencia no te deja ser feliz hasta que lo arreglas. Ya acabamos de ver cómo se inició y desarrolló la filosofía en la Grecia clásica, y es aquí donde finaliza nuestra exposición. Le damos gracias por su atención y esperamos que haya sido de mucha comprensión y ayuda.